Pues muy buenas tardes, tengan todos. Estamos en nuestra tercera sesión de estas pláticas de orientación que lo que pretenden es pues dar algunas ideas a los estudiantes que están terminando el primer año de la licenciatura en Ciencias de la Tierra y que a partir del tercer semestre pues ya empiezan a seleccionar sus asignaturas para una de las 5 orientaciones que ofrece la carrera. Y en esta sesión, pues vamos a hablar de ciencias acuáticas. Así que, bueno, pues les damos la bienvenida a nuestros ponentes. Ahorita Blanca los va a presentar a todos y esperemos que sean de provecho y hagan sus preguntas por la plataforma para que al final nuestros ponentes puedan contestarlas. Bienvenidos todos, muchas gracias por su participación. Blanca. Bueno, pues muy bienvenida, doctora Elsa Arellano, doctora Ana Lara López, maestro Eduardo Gómez. Los invitamos a que ustedes brevemente nos expongan su trayectoria académica para que el auditorio pues conozca qué es lo que han vivido desde ese punto de vista. Entonces, pues yo le pediría a Ana Lara que iniciara. Por favor, Ana. Gracias, Blanca. Bueno, ¿cómo empezar? Soy bióloga marina con pues, ya casi más de 20 años de experiencia. Ya ahí demuestro mi edad. Y en realidad, bueno, una de las razones principales para estudiar oceanografía es que el mar representa todavía una frontera, a pesar de que estamos en el mismo planeta, obviamente. Es un lugar que representa retos en cómo estudiarlo. No es un ambiente fácil, seguimos haciendo descubrimientos, seguimos entendiendo cómo funciona, cuál es el efecto que tiene en nuestro clima, etcétera. Empecé mi licenciatura, la hice en Biología General en la UNAM. Ahí fue donde conocí al CITA. y después hice una maestría también en la UNAM en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Entonces, a partir de ahí fue en donde comencé a enfocarme de lo general, en donde tuve una perspectiva mucho más amplia de cuáles eran las posibilidades que tenía a irme dirigiendo a lo que es lo marino. Y de ahí hice la maestría en el instituto, en la UNAM, y después hice un doctorado en Australia, en Tasmania, que es en donde ahorita vivo. En esta trayectoria, no nada más me he dedicado a lo que es académico, hice investigación, hice un postdoctorado también en Scripps, que es en California, pero he tenido la posibilidad de dedicar a lo que es manejo de recursos pesqueros, consultoría ambiental, y ahorita lo que me dedico es coordinación de observatorios marinos. Entonces es la coordinación de ciencias y cuáles son los requerimientos para las diferentes tecnologías y plataformas que se van a poner en los océanos, dependiendo de las preguntas que tenemos, dependiendo de los servicios que se necesitan, etcétera. Gracias, Ana. Eduardo, ¿tú qué nos comentas? Buenas tardes. Bueno, para empezar, gracias por la invitación. Bueno, yo soy licenciado de la carrera en Ciencias de la Tierra y por la UNAM, y soy maestro también en Ciencias de la Tierra por el Instituto de Geofísica, también de la UNAM. Bueno, yo les comento que a mí lo que me interesa, o mi línea principal de investigación, son los sistemas costeros. En especial el modelaje numérico de estos sistemas. Entonces, pues me gusta la programación, las computadoras, y además también salir al campo y mojarme
como dice Ana, y coincido que el mar sigue siendo una frontera, y bueno, la costa es en particular este lugar de transición entre lo que conocemos y lo que no conocemos, ¿no? Entonces es sumamente dinámico, sumamente interesante, y bueno, también he trabajado como, como técnico de proyecto en el Grupo de Interacción Océano-Atmósfera del Centro de Ciencias de la Atmósfera UNAM. Y bueno, ahí hice distintos estudios, sobre todo sobre la climatología del norte y pronóstico de marea, también en el Golfo de México. Y bueno, desde 2016 también he participado en labores docentes, en la licenciatura en Ciencias de la Tierra en diversas materias. De hecho, fui ayudante de ELSA varias veces en oceanografía biológica, hasta que fui profe de circulación oceánica y clima. Y bueno, actualmente desarrollo una investigación doctoral en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, y desarrollo, bueno, parte de mi tesis doctoral es el desarrollo de modelos de inteligencia artificial para predecir la evolución de la línea de costa a largo plazo. Gracias, Ernesto. Elsa Arellano, ¿qué nos dices? Bueno, pues gracias igualmente a ustedes por la invitación y un gusto estar aquí en la ENCIT una vez más. Son nuestros vecinos desde la facultad y pues yo también estudié biología general en la Facultad de Ciencias, pero siempre fui como un poquito renegada de la biología porque yo quería algo acuático, algo marino, pero no sabía que existía, bueno, no existía Ciencias de la Tierra en aquellos ayeres como licenciatura y definitivamente siempre me llamó la atención el mar, era para mí ese escenario desconocido, pero a la vez increíblemente atrayente. Y decidí estudiar una maestría en Ciencias del Mar, que de hecho es en geología marina, ¿no? No era la parte de biología, sino la parte de geología marina. Y a partir de eso empecé a entender un poco más de los sedimentos, de las cuencas, de esta interacción que el mismo océano tiene con todos los demás sistemas terrestres. Y entonces cuando me armé de valor y dije, ya me voy a ir a hacer un doctorado, porque la verdad creo que me hace falta y además, pues sí, quería conocer mucho más de cómo se hace la ciencia propiamente. Y entonces me fui a Escocia, en el Reino Unido, y ahí en la Universidad de Edimburgo hice mi doctorado propiamente en paleoceanografía, pero mi grado salió como doctora en oceanografía. Y ya después de eso, pues regresé a México y básicamente casi en esos mismos tiempos fue que surgió la licenciatura en Ciencias de la Tierra y pues me vino como anillo al dedo porque literalmente la parte acuática pues encajaba yo perfecto en un perfil y la verdad es que la docencia no la tenía plenamente contemplada, pero justamente me tocó hacer eso como profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias y la verdad es que me ha encantado todo eso, ¿no? Todas esas interacciones y transiciones que ha habido a lo largo de mi vida, pues entre académica y formativa, ha sido genial para conocer a muchas personas, ¿no? Muy agradables y muchos temas muy, muy diversos. Gracias. Bueno, dentro de esta breve semblanza académica que nos hacen, me gustaría que, ya lo han mencionado algunos de ustedes, pero me gustaría que enfatizaran un poco más sobre las motivaciones que tuvieron para elegir el área en donde están actualmente trabajando. Pues seguimos con Elsa, por favor. Sí, pues cuando, pues, es algo muy curioso. De hecho, a veces hasta lo cuento y me siento un poco boba, pero a mí siempre me gustó mucho nadar. Y la verdad es que es algo como que traes, que independientemente de lugares en el que te metas y las situaciones en las que estés, dices, es que hay algo de este lugar, de este ambiente que me gusta. No sé qué es, no sé qué nombre tiene, no sé cuál es la nomenclatura correcta para decirle, pero como que la parte del agua siempre me llamó la atención. Es como ese elemento que te causa curiosidad y a la vez, pues, ¿por qué no decirle un poco de miedo? Pero dices, definitivamente yo quiero eso. Y entonces les mencionaba que había cosas que uno no sabe cuando está justamente en la preparatoria. Y pues revisaba la lista
pues de carreras y dije, pues a mí siempre me ha gustado mucho la biología marina con pues, todos estos organismos, ¿no? Como los cetáceos y pues no sé, hasta los pingüinos y todos estos organismos coquetos, muy bonitos. Pero dije, es que no quiero biología marina porque también me gustan otras cosas. Y dije, pues, ¿qué hago si no me gusta? ¿Qué voy a hacer? Digo, la verdad es que no pasa nada si no te gusta, ¿no? Y básicamente cambias de opinión y ya. Pero fue eso, que quería hacer cosas así, pero a la vez siempre me gustó la arqueología, la antropología y dije, pues, ¿qué hago? ¿Me voy al Lina en vez de irme a la UNAM? Y dije, no, o sea, yo sé que lo antiguo, lo paleo, siempre me ha llamado la atención. Dije, no, ya va, biología. Y bueno, todas esas salidas al campo que se hacían en la facultad, todo ese escenario, definitivamente cayó dentro de mis expectativas y yo solita sabía que tenía que irme hacia el océano. Después encontré la parte de oceanografía que no existía más que en Ensenada, creo, en aquellos ayeres. Y dije, no, no me voy a ir a Ensenada, tampoco quiero eso. Me quedé aquí en México y básicamente entré a biología y a partir de ahí, como dicen, una cosa llevó a la otra. Pero fue esa cosa innata, no es que yo lo tuviera planeado ni que supiera cómo se llama, simplemente seguí mi instinto, seguí mis ganas de hacer cosas, de estudiar y de acercarme al mar y fue lo que hice. ¿Y tú qué nos comentas, Ana, sobre este mismo punto? Pues es algo similar a lo que describió Elsa, siempre una atracción y en el mar la vida es más sabrosa, ¿no? Entonces, en esos ayeres también Jacques Cousteau tuvo influencia, el hecho de que todavía representa un misterio y es un área en donde ingeniería, matemáticas, física, química, biología, todo tiene que ver, economía. Y siempre, para mí siempre hubo atracción con lo que es biología marina, pero no sabía bien todavía si era lo marino o lo no marino, y el hecho de que haya yo estudiado biología general me dio esa perspectiva que en realidad sí era biología marina lo que yo quería, que es más que biología marina, es oceanografía biológica, que es un poco diferente, en donde uno está estudiando la dinámica de los organismos con respecto a su medio ambiente, en lugar de los procesos biológicos. Y siempre me gustó, mucho de nosotros crecimos y vivimos en la Ciudad de México, pero en realidad siempre me atrajo vivir cerca de la costa. Y esto me permitió precisamente moverme hacia ese ambiente y te presenta tantas posibilidades. Por ejemplo, Eduardo, que está en áreas costeras, tuve yo la oportunidad también de estar en estuarios, áreas costeras y mar profundo. Y son tan diferentes esos ambientes y todo es en el océano. Entonces las posibilidades que representa estudiar este medio ambiente son increíbles y siempre hay cosas que descubrir. Seguimos descubriendo especies, seguimos viendo diferentes formas de estudiar los océanos, precisamente porque representan un reto. Y es un lugar en donde no dejamos de aprender. Entonces siempre me llamó la atención. Eduardo, ¿qué nos platicas? Bueno, yo comparto con Elsa y con Ana esta pasión por el océano, esta cosa inexplicable que te llama hacia el mar. Bueno, yo tuve la fortuna de crecer en Quintana Roo, en Cozumel, Quintana Roo. Entonces, desde una edad muy temprana yo quedé marcado
fascinado por el mar y por la costa. Y ya más grande, cuando estaba decidiendo la carrera, pues encontré esta fascinante carrera de Ciencias de la Tierra que te enseña muchas cosas, y vi que tenía un área terminal en Ciencias Acuáticas, ¿no? Entonces, dije, no, pues aquí es. Y además también, bueno, ya más avanzado en la carrera, además de que el mar es un lugar fascinante y la costa es un lugar fascinante y el océano profundo y todos estos diferentes ecosistemas que existen, también son sumamente vulnerables. Entonces ya en un contexto de cambio climático, de que estamos en el antropoceno, me di cuenta que estudiar estos ecosistemas también es una forma, ecosistemas y sistemas, porque también no solo la parte eco influye, ¿no? Bueno, pero estudiar estos sistemas acuáticos es una forma de protegerlos en el futuro, ¿no? ¿Cómo vamos a proteger algo que no conocemos? Entonces, ahí fue que mi interés surgió hacia los sistemas costeros en particular, porque a pesar de que son muy bellos y todos queremos ir a la playa de vacaciones, también son sumamente vulnerables ante el cambio climático y bueno, esa es mi principal motivación. Gracias, José Luis. Bueno, tenemos una serie de preguntas o de subtemas que hemos planteado a los diferentes ponentes en otras orientaciones. Entonces, para conocer también su punto de vista, sobre todo el tuyo, Eduardo, que eres un egresado de Ciencias de la Tierra, pero también aplica para Elsa y para Ana, en el sentido de cuando uno estudia una carrera X, pues siempre una de las preocupaciones es ver que todos los estudios que uno realizó, pues realmente los esté aplicando en su actividad actual, ¿no? En ese sentido, pues nos gustaría conocer algún comentario de su parte. ¿En qué medida los estudios que realizaron ustedes se relacionan directamente con la actividad actual que tienen? Si quieres, empezamos por Eduardo. Bueno, gracias, José Luis, por la pregunta. ¿De qué manera? Pues total y absolutamente se relaciona lo que estudié con lo que hago actualmente. Yendo un poquito más a profundidad, en particular, el enfoque de la carrera que te dan de una base integral de los sistemas del planeta Tierra y después enfocarte en uno de los subsistemas, te ayuda mucho a entender de manera compleja, en mi caso la costa, ¿no? Entonces no solamente es un sistema acuático, pues desde mi punto de vista, ¿no? Sino como dice Ana y como dice Elsa, es la interacción de distintos sistemas, del sistema geológico, de los seres vivos que ahí habitan también, de nosotros. Entonces, la carrera me sentó unas muy buenas bases, en mi caso, para poder dedicarme a lo que hago. Y también en el sentido de la programación y de la modelación numérica. Muy temprano, incluso en la carrera, aunque profundicé más en las materias de maestría y ahorita en el doctorado, pero desde muy temprano en la carrera te meten programación, matemáticas, física también, y incluso hay un taller de modelación numérica. Entonces, así fue como mi interés fue migrando lentamente o transformándose de estudiar los sistemas costeros a estudiarlos desde las computadoras y las herramientas que ellas proveen, ¿no? Ana, tú eres bióloga, seguramente no hay muchas personas que han tenido una trayectoria como la tuya. Además, te agradecemos la desmañanada en Australia, ¿no? Que bueno, eres un caso que, vaya, exitoso, diría yo, de una profesionista. Pero ¿cuáles serían tus comentarios? ¿Hasta qué punto lo que tú aprendiste te permitió o estás desarrollándola ahorita? ¿Cuál ha sido tu evolución en ese sentido? Bueno, las bases que de licenciatura y de la maestría fueron fundamentales para mi trayectoria.
uno para tener un conocimiento más general acerca de los océanos y de todas las posibilidades, no nada más, por ejemplo, cuando cursé la maestría en ciencias del mar, era tener una perspectiva más amplia, pero ya dirigida hacia lo que es el océano y no nada más biología general. Y eso me ayudó también a saber precisamente qué era, a dónde quería encaminar. Claro que la vida luego te pone a diferentes opciones y caminos, pero me permitió entender las diferentes posibilidades en desarrollar mi carrera que tenía. Una de ellas fue el hecho de tener la posibilidad de entender desde la parte biológica y la parte oceanográfica, el ambiente marino, me permitió moverme hacia lo que es recursos marinos y entender que en realidad no maneja uno los recursos marinos, maneja uno los recursos humanos y todo el esfuerzo que pone uno en la extracción de estos recursos en el mar. Me dio las bases, me dio las herramientas para hacer consultoría, por ejemplo, en donde no hice nada que tuviera que ver con biología marina, era más bien física. Era lidiar con mineras. Las bases aprendidas son muy importantes de cómo llevar una investigación, de cómo entender los diferentes procesos y de cómo identificar cuáles son las diferentes herramientas que puede uno usar y con quién puede uno trabajar para poder entender mejor estos sistemas. Y ahorita que estoy en lo que es coordinación científica, ya es a un nivel mucho más general, es como una vista de águila de todo lo que es la ciencia marina, desde lo que es ingeniería y desarrollo de tecnologías hasta lo que es genómica. Y todas esas bases fueron muy importantes para mí. Las sigo utilizando, por supuesto, mucho aprendizaje en la trayectoria. Siempre está aprendiendo uno, y esa es una de las cosas más bonitas del área marina. No deja uno de aprender. Yo sigo aprendiendo satélites y cómo funcionan, cómo necesita uno los datos in situ para poderlos usar en los modelos, que son sistemas de asimilación. Son un montón de cosas. Entonces pero las bases son lo más importante. Y entonces ya uno puede investigar a qué área se puede uno encaminar, qué es lo que a uno le gusta. Y crearse las oportunidades para continuar. Gracias, Ana. Elsa, ¿qué nos comentas? Sí, yo creo que algo fundamental es para mí, al igual que para Lalo y Ana, es que la ciencia como tal te forja una serie de herramientas que, independientemente de cuál sea ella, la ciencia que estás estudiando, te enseña a aprender a estructurar tu cabeza, te enseña a poder darle una dirección al conocimiento que quieres, te enseña incluso a no ser envidioso con otras ciencias, si así lo quieres, ¿no? Y eventualmente compartir y platicarle al que sea, al que te dé, al que se acerque a ti y te pregunte algo. En el caso de biología, les decía, si hubiera existido ciencias de la Tierra en aquellos ayeres, yo estoy segura que hubiera estudiado eso y no biología. Pero me fue muy bien, la verdad es que me fue súper bien, y hay cosas que incluso ahorita, cuando trabajo ya más multidisciplinariamente con mis colegas que son geólogos o que son físicos o químicos, la verdad es que me da como un plus, ¿no? Esa parte biológica que entiendo,
que no me acuerdo al 100% todo el tiempo, porque obviamente lo estudié en la licenciatura, pero que sé dónde ir a buscar, sé que si necesito esa información, puedo ir a tal o cual libro o a tal o cual recurso y usarlo, ¿no? Y sacar beneficio de ello. Algo que se me hizo súper maravilloso durante la maestría es que la mera verdad, dentro de las ciencias, como la que menos me gustaba, y creo que ahí sí fue un poquito esa mala experiencia en el bachillerato, en la preparatoria, con la física como que no me llevaba muy bien. No es que la reprobara ni mucho menos porque la entendía, pero no encontraba yo su sabor, digamos. Hasta que entré a oceanografía y tomé esas clases de oceanografía física y la verdad se me abrió el panorama increíblemente hacia la física. Y después de eso, en tratar de cuantificar las cosas, es que te metes más hacia matemáticas y dices, sí, o sea, todo encaja, todo perfectamente cuadra y cada uno de los elementos de las diferentes ciencias lo único que hace es hacer esto más interesante y más robusto. Y básicamente, independientemente de lo que se dediquen y si van a hacer cosas de academia o quieran ser investigadores o no, yo creo que, y supongo que estarán de acuerdo Lalo y Ana, que cuando estudias un doctorado o haces una maestría y luego un doctorado, te ayuda como a madurar ese proceso de conocimiento que vas teniendo. O sea, sí es un esfuerzo muy grande, por supuesto, ¿no? O sea, no es que ya de la noche a la mañana te lo hagas y lo asimiles, etcétera, pero sí te ayuda a comprender muchas más cosas y no solamente te permite trabajar en un lugar, sino te permite trabajar en muchos. ¿Por qué? Porque entiendes las cosas desde una base, ¿no? Sabes que estás parado en terreno seguro y que de ahí básicamente eso te va a servir de impulso para otras cosas. No te vas a quedar limitado, al contrario, tu panorama se abre más. Equivocadamente muchos piensan que si estudias maestría y doctorado ya te vas a quedar en esa línea y en ese filo delgado. No es cierto, la verdad es que no es cierto. Yo no me arrepiento nada en haber hecho esa maestría y ese doctorado. E incluso a lo mejor caí en la academia porque todo se fue cuadrando, pero si no, yo haría otra cosa y estaría feliz, la verdad. Gracias, Elsa. Blanca. Sí. Por los comentarios que ustedes han hecho, yo creo que es muy claro que lo que ustedes estudiaron en la licenciatura fue una base, pero después no tuvieron que estudiar muchas otras cosas porque eso no fue suficiente para lo que estaban haciendo, para las actividades a las que después se dedicaron. Yo les quiero preguntar algo muy específico. Y esto es porque, pues, ustedes saben que muchos de los estudiantes comentan que la física, las matemáticas, incluso la química, se les dificulta mucho, no les gusta. Y hay incluso algunos estudiantes que buscan opciones de estudio que no involucren matemáticas, por ejemplo. Entonces, a mí me gustaría que ustedes comentaran el papel que tuvo o que tiene el saber matemáticas, el saber física, el saber química en las actividades que actualmente realizan. Me gustaría empezar ahora con Ana. ¿Qué opinas tú, Ana, estando no precisamente en la academia, sino en un organismo internacional, que nos comentaras sobre esto? Es muy interesante. Hay muchas personas que han estudiado biología general para evitar las matemáticas. Pero yo creo que ese sentimiento mucho tiene que ver con nuestras experiencias que hemos tenido cuando estamos aprendiendo. Y yo tuve la oportunidad de tomar biomatemáticas en la Facultad de Ciencias y el maestro en ese entonces era alguien que amaba y adoraba las biomáticas. Y eso lo transmite. Las matemáticas han sido una herramienta bastante importante en mi carrera. Ahorita no las uso ya porque estoy más bien en la coordinación, no estoy dedicada a lo que es academia, pero durante mi trayectoria y en lo que cuando estuve involucrada en lo que es academia, fueron muy importantes.
fue muy importante tener y sigue teniendo importancia en el sentido de tener el entendimiento de cómo se usan y el rol que juegan en lo que es oceanografía, en lo que es ciencias marinas. Y sobre todo ahorita que estamos lidiando con lo llamamos, no sé cómo se dice en español, el Big Data, es la cantidad de datos que ahora estamos colectando Ciencia y cómo de se van datos a se manejar. llama. Las ciencias Se de llama datos. ciencia de datos en español, sí. Uh-huh. Es impresionante la cantidad de datos que tenemos. Entonces ahí es en donde uno empieza a aplicar y yo creo que Eduardo aquí nos puede iluminar bastante. Lo que es inteligencia artificial, lo que es machine learning. Disculpas por esto. En donde el tratar de manejar todos esos datos, el tratar de entender qué es lo que nos están diciendo, es necesario tener las matemáticas. Las matemáticas son, y sobre todo ahorita en el espacio de ciencia, son bastante utilizadas. Y yo creo que es muy importante, es una importante base que tiene uno que tener, pero también es importante tener un entendimiento multidisciplinario, porque ahorita ya hay mucho trabajo que se hace en conjunto con otras disciplinas y tener el entendimiento de qué es lo que habla cada uno, porque tenemos nuestro propio, nuestras bromas o jerga, es importante. Pero las matemáticas yo recomiendo que tengan esa base, es muy importante. Gracias, Ana. Pues ya que te mencionaron, Eduardo, pues ahora a ti te toca. Coméntanos. Gracias, Blanca, y gracias, Ana. Bueno, para empezar, me gustaría mencionar, así como mencionas, Blanca, de que a veces hay cierta resistencia hacia las herramientas físico-matemáticas. También he convivido con compañeros del otro extremo, ¿no? Que se dedican a la física pura y dicen, no, la biología, ¿para qué? Entonces, yo creo que en las ciencias de la Tierra, como no podemos separar una cosa de otra, es natamente interdisciplinario y multidisciplinario, más bien lo que hay es un interés por un objeto de estudio y luego están todas estas herramientas, física, matemáticas, biología, química, geología, sociales, para entender el fenómeno, ¿no? Bueno, ya puntualizando hacia la cuestión de físicas y matemáticas, coincido con Ana que estamos en la era de la ciencia de datos, todos son datos, incluso si queremos hacer estudios biológicos, ya tenemos afortunadamente tanta información científica y de satélites que tenemos que aprender a manejar grandes bases de datos y no hay nada como tener unas buenas bases de matemáticas y programación y también físicas para poder lograr esto, para poder lograr este manejo de volúmenes tan grandes de información, ¿no? Entonces, yo considero que tanto las matemáticas como la física es fundamental. Pierdan el miedo. Yo sé que en bachilleres tenemos malas experiencias, yo creo que todos. La física para mí me daban las formulitas, las aplicaba y ya pasaba el examen, ¿no? Cuando llegué a la universidad, te lo explican con una pasión y de una forma tan distinta que como que no solo te quita el miedo, sino que dices, wow, así funciona, ¿no? Entonces, cuesta trabajo, ¿cómo no? Hay frustración, hay sufrimiento, sí, pero las herramientas que aprendes son increíbles y el conocimiento se queda. Entonces, yo sí recomendaría ampliamente intentar ir con esta mente un poco abierta. La universidad es muy distinta a lo que aprendes en bachillerato, ¿no? Ana, perdón, Elsa, ¿tú qué nos comentas? Ya habías dicho algo, pero bueno, yo creo que vale la pena puntualizar. Claro, yo les diría también que no se asusten, o sea,
en todas las áreas va a haber algo que te va a asustar, algo que no te es cómodo, ¿no? Creo que fundamentalmente puede ser a veces eso, que no te resulta cómodo porque no eres la estrellita marinera brillante que apantalla a todos, a tus compañeros y al profesor. Pero justamente esas cosas que no te son tan fáciles, la verdad es que son muy útiles. Prácticamente les diría, todo lo que viene en sus planes de estudio, aprovéchenlo, saquen beneficio de eso, estudienlo bien, porque después uno nunca sabe exactamente hacia dónde te va a llevar la vida. A veces ese como pulso que tienes de, ay, voy a ir para allá, pero hay veces que necesariamente te conviene ir a un lugar donde no necesariamente vas a escoger el camino más divertido. Y les decía, yo, o sea, yo nunca estuve realmente peleado con ninguna ciencia, pero sí de repente como me llegaban esos recuerdos de justamente en la preparatoria donde el maestro pues no era el más agradable, ni el más ameno, ni nada de eso. Y decía, bueno, pues si me lo tengo que aprender, pues órale, ¿no? Finalmente, pues lo que quiero yo es pasar todo esto y ya irme a biología, que ya había escogido mi carrera, y de ahí me voy a ir al océano, no me importa. Entonces, todo eso que aparentemente era como un lastre para mí en un inicio, después se convirtió en una herramienta. Y yo no concibo ahora estudiar el océano si no entiendo a todas las ciencias, aunque sea desde una perspectiva pues fundamental para partir de ello. Y realmente la física en el océano o en los cuerpos acuáticos, no solamente en el océano, es fascinante, o sea, que realmente se hayan podido descubrir, identificar y modelar todos esos movimientos que son muy complejos, todos esos flujos que van a dar hacia los sedimentos, o pues sí, todas esas interacciones se tienen que cuantificar. Es literalmente el mismo consejo de cuando alguien dice que está mal económicamente, dice, lo primero que tienes que hacer es ver cuánto ganas y cuánto gastas. Si gastas más de lo que ganas, pues ahí estás muy mal, ¿no? Entonces, si en un sistema que estás estudiando de repente no cuantificas eso, qué es lo que tienes, dónde lo tienes, cómo lo tienes, pues no le vas a entender y vas a terminar haciendo cualquier cosa, ¿no? Simplemente sacando fotos, pues entonces mejor pues que sea un hobby, ya no sea tu carrera. Entonces yo creo que es eso, que confíen, yo digo que confíen en lo que el plan de estudios les ofrece, porque no les va a sobrar, ¿eh? A mí, dentro de la biología, la parte que menos me gustaba, la mera verdad, era todo lo que tenía que ver con genética. Y pues me lo aprendí, dijo, me lo chuté, pues ni modo, ¿no? A la fecha, pues yo no me dedico a la genética, pero de repente un compañero me invitó que él hacía estudios genéticos y que quería que le dé una perspectiva un poquito más geoquímica. Y es así de, bueno, pues otra vez voy para adelante, otra vez con toda la genética, muchas cosas que ya no me acordaba. Y salió un trabajo muy interesante, también multidisciplinario, ¿no? Entonces, siempre va a haber esa incomodidad, pero no pasa nada, no se asusten. José Luis. Sí, gracias, Blanca. Bueno, en este momento nuestros alumnos y alumnas de la Escuela de Ciencias de la Tierra están por terminar el primer año y a partir del tercer semestre empiezan a cursar o a seleccionar algunas asignaturas dependiendo de alguna de las 5 orientaciones que tenemos, una de las cuales es Ciencias Acuáticas. Primero me gustaría preguntarle a Eduardo, tú pasaste ya por esto, a lo mejor era otro plan y a lo mejor era en algún otro momento, pero en algún momento tú tenías que decidir, yo me voy a ir a acuáticas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que te hizo decidir o qué recomendarías tú al que tiene que en este momento decidir para dónde jalar, para qué, en qué canal entrar? ¿Qué le recomendarías tú a los alumnos y alumnas que están en esta circunstancia? Claro que sí. Bueno, además es chistosa esa etapa, ¿no? Porque yo me acuerdo que es como una segunda elección de carrera, ¿no? O sea, dentro de la carrera es como esta etapa donde decides, ay, ahora sí tengo que decidir a qué me voy a especializar, ¿no? A mí se me hace muy bonito que los estudiantes tengan tantos intereses. O sea, yo creo que es una cosa súper positiva. Yo lo veía en mis compañeros y después en los estudiantes, que había gente que le gustaba mucho las ciencias atmosféricas, pero también espaciales. Entonces estaba entre estas dos y no sabía, ¿no? Mi consejo particular en esta situación es que aprovechen la naturaleza de la carrera y tomen optativas un poco de todo. O sea, si sus principales intereses son de atmosféricas y de espaciales,
tomen materias de las dos. Y después hay interacciones entre esos dos sistemas también, como en todos los demás. Hay interacciones entre los sistemas acuáticos y los geológicos. Entonces, ¿por qué limitarse, no? Investiguen un poquito más acerca también de cada orientación y de qué es lo que les ofrece. Entonces, quisiera finalizar esta sugerencia con el comentario de, a pesar de la orientación que elijan, van a ser multidisciplina. O sea, a pesar de, por ejemplo, yo jamás pensé que me fuera a dedicar como tan minuciosamente a ver flujos de sedimento. Y claro, estoy en la playa, tengo que ver flujos de sedimento, ¿no? Entonces, va a ser multidisciplinaria su actividad. Entonces, no tengan miedo de elegir una porque pueden dedicarse a varias. Ya, gracias. Fíjate que una sesión anterior que hablábamos de la orientación de ciencias ambientales, pues evidentemente, si hablamos de océanos, pues no podemos negar la relación que hay entre lo ambiental y no solo lo oceánico, lo acuático en general, ¿no? Cualquier cuerpo de agua más allá de los océanos, los ríos, los lagos, etcétera, etcétera. Tú en particular, y perdón por insistir contigo, Eduardo, tú cuando entraste a estas orientaciones que había, ¿tú sentías que te metiste en un túnel acuático y que salías en un túnel acuático al final, pero que no te relacionabas con ninguna otra asignatura? ¿Llevaste algunas otras asignaturas de otras orientaciones? Para nada me sentí así como en un túnel y como aislado. A lo largo de toda la orientación sigues viendo muchísimo de todos los demás sistemas. Entonces, de hecho, yo tomé también asignaturas de otras optativas. Bueno, tomé paleoceanografía, que es mucho los sistemas geológicos con los acuáticos. Aunque decidas un área de orientación, por la misma naturaleza de la licenciatura está, bueno, ahorita no estoy muy consciente de cómo quedó el plan de estudios, pero yo me imagino que muy similar. Te da herramientas también de todas las otras esferas para que apliques en tu sistema particular. Por ejemplo, manejo de políticas ambientales, a los sistemas acuáticos. Entonces, para nada es un túnel, más bien es como, ¿qué será? Como Es dice una gran Elsa, comparto avenida, ¿no? mucho eso. Sí, como que se te va abriendo más y más la cabeza. Nunca he sentido que voy, ahorita que estoy enfocado en la playa, por ejemplo, siento también que se me está abriendo el panorama muchísimo. Y fue lo mismo con la orientación. Nunca sentí una visión de túnel. Muy bien. Es decir, y adelanto una de las preguntas que hay, uno puede tomar asignaturas de 2, de 3 o de las 5 orientaciones o inclusive de otros planes de estudio. O sea, el límite lo pone el interés que uno vaya teniendo, ¿no? ¿Qué comentarían ustedes? Sé que no son egresadas de Ciencias de la Tierra, aunque Elsa pues ya está vacunada, ¿no? Con Ciencias de la Tierra, lleva dando muchos años clases ahí, ya conoces cuál es el mecanismo ahí, pero ¿qué le recomendaría en el momento? Supongo que también, Ana, en algún momento tú tuviste que decidir entre seguir algunos caminos que te marcaban las especialidades. ¿Cómo proceder? ¿Qué recomendarían ustedes para alguien que está en esa circunstancia? Elsa. Creo que, bueno, como les decía, que digo, no quiero ser presumida, así, pero la verdad es que ya sabía que me iba a ir al océano, tarde o temprano yo me iba a ir para allá, ¿no? Después, ya dentro del posgrado de Ciencias del Mar y Limnología, pues obviamente también me tocó estudiar pues la materia de limnología y a partir de eso también después te metes en cosas que tienen que ver pues incluso con glaciares, que es la parte del agua congelada que hay en el planeta. Y eso también lo revisé bastante cuando estudié el doctorado, ¿no? Los núcleos de hielo y la dinámica glaciar, pues se tenía que ver porque era parte de los registros paleoclimáticos y de los archivos climáticos tan importantes que hay en el planeta.
Pero yo lo que sugeriría es que si están entre dos o tres, no sé, también quien tenga el caso de que está entre tres orientaciones y no se decide, pues literalmente háganse como una listita, ¿no? A lo mejor de repente pues no saben tanto de cada orientación, pero sus materias base probablemente les pueden ayudar. Y verifiquen qué tipo de cosas les llama más la atención y básicamente pues tendrán que escoger una orientación, pero como dice Lalo, no se preocupen, de todas maneras después todo termina por interactuar y ustedes solitos, si posteriormente estudian un posgrado que tiene más que ver con otras áreas, no sé, hagan de cuenta, estudia alguien ciencias acuáticas, pero después se quiere ir al área social, pues está perfecto, ¿no? Simplemente vas perfilándote hacia ese lugar y revisas el plan de estudio, revisas qué materias optativas hay que te llaman la atención, revisen los temarios, porque de repente nada más se dejan llevar por el título de la materia y no han visto el temario. Entonces, chequen los temarios que hay, vean si esas cosas les interesan y hagan su lista. Y literalmente, si de plano están muy indecisos, pongan en una balanza tantas de acuáticas, tantas de atmosféricas, tantas de tierra sólida, y entonces ahí pueden ver. Y ya a partir de escoger ya las optativas, pues pueden obviamente empezar a hacer su mezcla, ¿no? Creo yo que eso ayudaría, no lo sé. Gracias, Elsa. Ana, ¿qué sugerencia darías? Bueno, una de las cosas de las que me acuerdo cuando recién empezaba la carrera de biología general fue que teníamos que aplicar el método científico y teníamos que meternos a un laboratorio. La UNAM tiene tantas oportunidades con los institutos, si tienen la oportunidad de entrar a un laboratorio que les interese y ayudar, voluntariarse, eso te va a dar una experiencia, uno que nunca vas a olvidar y otro te va a ayudar a entender si es realmente esa orientación la que uno quiere. No es manda quedarse en ese laboratorio, puede uno, yo estoy segura que muchos de los investigadores van a agradecer el trabajo que puede uno hacer con ellos, pero también les brinda a uno conocimiento de las diferentes áreas. Entonces hay una oportunidad enorme en la UNAM con todos esos institutos en donde uno puede tratar de ver si tienes un interés particular, ver si es cierto. Obviamente, como dice Elsa, hay que ver los temarios de las diferentes asignaturas que se hay, pero si hay algo que realmente te llama la atención, pero no estás seguro si es lo que eres, ve a un laboratorio. Conoce a los científicos que están haciendo el trabajo ahí y trata de trabajar con ellos y aprender. Te va a ayudar mucho, eso va a ayudar mucho a que uno entienda si es realmente lo que uno quiere. Yo empecé en el laboratorio de equinodermos y no he tocado equinodermos desde entonces, pero me gustaban bastante. Estudié plancton, estudié hidroacústica, me metí en todo lo que pude. Y eso me ayudó no nada más a tener a ampliar mi conocimiento, pero realmente entender qué era a lo que yo me quería dedicar. ¿En qué parte, en qué orientación? Porque el océano, pues, lo que es oceanografía es muy amplio. Entonces eso me ayudó a dirigirme un poquito más en donde quería, pero te brinda también un conocimiento amplio. Entonces aprovechen lo que la UNAM les proporciona, porque esas oportunidades no se encuentran en todos lados. Sin duda, hay muchos institutos, los GEOs que decimos, y otros GEOs o ECOs o BIOS, que sin lugar a dudas son un lugar en donde hay que acercarse. Yo soy geógrafo y yo también en mis tiempos de estudiante me acerqué al Instituto de Geografía y pues ahí yo fui definiendo también lo que a mí me gustaba, ¿no? Hacer, como supongo que lo han hecho muchas otras personas. Ahora, nada más para también mencionar, porque nos hemos enfocado mucho a los océanos. Tal vez Eduardo está justo en el límite, en el borde entre el océano y el continente, pero ¿qué nos podrían decir así de manera muy general acerca de la importancia, que todos lo podemos deducir, del trabajo y de las perspectivas, incluso laborales que hay, y de estudio del agua fuera del océano? Elsa, ¿nos podrías comentar algo?
Sí, claro, pues en esencia las ciencias acuáticas pues se dividen de acuerdo al reservario donde está esta agua, y les mencionaba pues esta parte de hielo o de agua congelada. Desafortunadamente aquí en México pues ya ni glaciares hay, ay, sí, se nos acabaron. Pero hay otros países donde definitivamente si les interesa, pues sí hay quien trabaja con núcleos de hielo y se va al Ártico y a la Antártica y a los otros montes y glaciares que hay en altas montañas. Eh, Aquí en México, la verdad, y ahí sí peco de ignorante, no sé qué tanto más hay para trabajar con glaciares. Pero lo que sí es que hay muchísima gente trabajando en lagos, ¿no? En cuerpos de agua epicontinental, y se hacen un montón de trabajos, muchísimos trabajos bien diversos, tanto para el área obviamente de investigación, como para estudiar simplemente los niveles de contaminación, de pureza del agua, de ahí que tanto percola hacia el interior de los acuíferos que son tan fundamentales. Por supuesto, esta área del agua subterránea, que es pues, de lo que dependemos la mayor parte de la humanidad, y al menos aquí en México. Y todos esos flujos que se calculan y volúmenes y qué tan sana está la cuenca hidrográfica, todo eso es obviamente todo un escenario. Y en los institutos geo hay mucha gente que está trabajando en las cuencas hidrográficas desde muy diferentes perspectivas, ¿no? Pues podemos hablar incluso del mismo SACMEX, de la Comisión de Agua. Pues sí, hay un montón de instituciones que necesariamente necesitan vigilarlas, cuantificarlas, ver pues de qué manera afectan a las comunidades, a las ciudades, qué tanto se necesita. Y ahí es un trabajo multidisciplinario, porque trabajarán con ingenieros, con geólogos, con geógrafos, obviamente, con hidrólogos. Entonces es muy amplio, y la verdad, pues el ambiente marino es difícil por el acceso, pero todo lo que tiene que ver con el ambiente terrestre, pues es mucho más accesible desde esa perspectiva, ¿no? Gracias, Blanca. ¿Alguien más quisiera comentar, Eduardo, Ana? Bueno, a mí me gustaría nada más hacer un breve comentario también de muchos de mis colegas de ciencias acuáticas. De hecho, se dedicaron a agua epicontinental. O sea, la mayor parte de mi generación se dedicó a agua epicontinental. Entonces, mucha gente de mis colegas trabajando en lagos, trabajando en ríos. Incluso hay una compañerita que se acabó dedicando a azoteas verdes y a toda la parte hidrológica de las azoteas verdes. Entonces, el campo es inmenso, ¿no? Y bueno, un comentario un poquito fuera de contexto, pero pensando en esto de los laboratorios, también chéquense la Academia Mexicana de las Ciencias, los veranos de investigación. Entonces, se pueden hacer ustedes un verano de la investigación en otra parte del país con beca, y pueden conocer un laboratorio de su interés un poquito más a fondo. Gracias. Ana, ¿quisieras comentar algo? Pues tengo un poco conocimiento de lo que son los cuerpos acuáticos epicontinentales, pero para mí es obvio que son súper importantes. No tomamos agua salada, dependemos de esos cuerpos. Y es obvio que es un campo multidisciplinario, sino es que transdisciplinario, porque ahí tiene que ver también política, tiene que ver lo social, todo lo que es ciencias sociales, etc. Así es que yo creo que el límite es el cielo, ¿no? Puede uno pensar en las posibilidades son inmensas, uno se pone los límites. Entonces yo creo que es importante que exploren y que vean qué es lo que les llama la atención, y sigan ese camino. Y tomen las oportunidades que se presentan, que son súper importantes. Eso va a ayudar. Gracias, Ana. Bueno, tenemos varias preguntas. No sé si quieres comenzar, Blanca, con alguna de ellas. Algunas de alguna manera se han abordado en algunos comentarios, pero hay otras que a lo mejor podrían abordar. Sí. ¿Alguno de ustedes o todos ustedes? Como ustedes. Bueno, es una pregunta recurrente, una preocupación muy legítima que ya han mostrado los estudiantes, y quieren saber realmente qué posibilidades laborales hay en el mundo de la academia, pero también en el mundo laboral fuera de la academia.
Entonces, pues Ana, me gustaría que tú iniciaras comentando esto, ya que tú tienes una carrera exitosa en el mundo que no es ya dentro de la academia y ves también qué hay por allá afuera, ¿no? Ya quité las posibilidades son bastante amplias. Si uno tiene, si uno tiene la inclinación a explorar y a salir de lo que es tu área de confort. Hay veces en que sí, bueno, esto fue lo que aprendí, quiero seguir aquí porque eso es lo que conozco. A veces tiene uno que abrirse y arriesgar a otras posibilidades y tratar de explorar. Las bases son bastante firmes las que dan en lo que es la universidad. Entonces tiene uno esas herramientas. Para mí es nada más un caso de estar abierto a las oportunidades que existen, que no necesariamente son en el área que uno escogió. A veces hay que cerrar los ojos y aventarse. Como lo había yo dicho antes, yo quería estudiar tiburones. Nunca he tocado, bueno, sí, tuve un crucero en donde marcamos tiburón, pero eso fue todo lo que hice en mi carrera acerca de tiburones. Pero estuve abierta a otras posibilidades. Estuve abierta y de hecho mi tesis de licenciatura y la de maestría la hice en el laboratorio de oceanografía física, trabajando con plancton, algo súper diferente a lo que son tiburones. Entonces tiene uno que estar abierto a eso. Eso no quiere decir que nada más me dediqué a plancton. Estuve después trabajando con peces de mar profundo. Pero es simplemente es usar las bases que uno tiene para hacer ciencia y estar abierto a las oportunidades que se presentan. Academia es una parte muy interesante, pero si no hay oportunidades ahí, tiene uno buenas bases para hacer otras cosas. Claro que uno aprende en el camino. No empieza uno como jefe en todos lados, aunque tenga uno un doctorado, porque tienes que aprender lo que son y adquirir las habilidades de la persona que se está orientando. Para recursos, manejo de recursos pesqueros, tuve que aprender también desde el principio qué es lo que hay que hacer. Te ayudan los conocimientos que tienes, pero también tiene uno que estar abierto a aprender otras cosas y a salir de tu área de confort. Eso es muy importante. Es el arriesgarte, es el decir, bueno, esto no lo conozco, pero pues a ver qué pasa. Y eso mismo te va abriendo más oportunidades y posibilidades. Claro. Elsa, ¿qué oportunidades laborales hay en el área de la investigación, por ejemplo? Hay muchos estudiantes que obviamente quieren ser investigadores, pero pues, ¿cuál es tu experiencia en cuanto a posibles plazas o lugares como investigador en el área de ciencias acuáticas? Sí, desafortunadamente aquí en México pues hay muy pocas. La verdad es que hay muy poquitas. Les comentaba que literalmente tuve mucha suerte que se hiciera esta licenciatura en Ciencias de la Tierra, porque si no hubiera sido por ella, pues la verdad me hubiera tocado picar más piedra, me hubiera tocado, como dice Ana, andar arriesgando mucho más. Literalmente regresé en el momento preciso, ¿no? Y estaba esa posibilidad. Por eso es que entré, no es que, pues a lo mejor hasta sí es raro, pero tampoco es que haya buscado mucho, sino caí exactamente en el momento. Pero viendo obviamente a otras personas, a otros colegas, a otros compañeros que también egresaron junto conmigo o que estudiaron en la maestría, incluso junto conmigo, la verdad es que de repente se les cerró mucho el mundo, ¿no? Todo el tiempo, también como lo mencionó Ana, todo el tiempo es estar tomando decisiones. Todo el tiempo se te abren oportunidades, pero tú decides hacia dónde te vas,
¿Por qué tomas ese camino y no el otro? ¿Por qué aceptas ir a algo y no aceptas ir a algo? Entonces creo que en eso hay que ser pues estar muy vigilante. Si se llega a una oportunidad, pero te da un miedito leve, dices, va, ¿no? O sea, obviamente si estás poniendo en riesgo tu vida, si llega, no sé, alguien con muy malas intenciones, así de vente para acá, pues obviamente no lo vas a hacer. Pero mientras sean posibilidades que te lleven a otros lugares, tómalas y vamos viendo en el camino qué sucede. Yo creo que cada uno va forjando su destino finalmente, con todas las oportunidades que uno mismo permite para su vida. Y yo cuando decidí irme al doctorado, porque quería hacerlo, la verdad es que quería hacerlo. Pero estando obviamente del otro lado del mundo te das cuenta que hay muchas posibilidades, ¿no? Lo único que a veces te detiene, ay, pues es que yo extraño México, ay, pues es que extraño a mi mamá, ay, es muy válido, es perfectamente válido. Y dije yo, me voy a regresar a México un ratito a ver, ¿no? O sea, sí, literalmente disfrutar de la playa y volver a comer tortillas con aguacate y nopales, porque las extrañaba mucho y que me diera el sol. Y de repente caí, pum, Ciencias de la Tierra, órale va. Pero yo me iba a regresar, yo no me iba a quedar aquí en México, ¿no? Y de repente surgió una oportunidad en Ensenada como investigadora, y literalmente dije, ay, UNAM, Ensenada, dije, no, pues ya me quedo en la UNAM. Pero justamente fue porque fui a congresos, porque iba de viaje, porque andaba de metiche, como dice Ana, en todos lados andaba yo de metiche. Y entonces en ese momento conoces gente y se te van abriendo las posibilidades. Si te quedas en un solo sitio esperando a que te caigan los millones, pues eso no va a suceder. Gracias. Pues José Luis, ¿tienes alguna pregunta? Sí, bueno, hay varios comentarios, me gustaría retomar algunos. Por ejemplo, hay alguien que pregunta, ¿qué hago si no me decido entre atmosféricas y acuáticas? Bueno, pues decidirse, ¿no? Pero digamos, pocas cosas hay más relacionadas que las ciencias acuáticas y las atmosféricas, ¿no? Para empezar. O sea que por lo pronto, yo creo que vas bien enfilado al haber identificado tus intereses en atmosféricas y acuáticas. Es decir, lo que hemos escuchado aquí es que por supuesto se pueden combinar las cosas. Y me parece que algo en lo que habríamos de insistir es, ¿cuál es la diferencia entre un licenciado en ciencias de la Tierra y un hidrólogo o un oceanólogo? Y esa es una pregunta que ha salido en otros sesiones, y a lo mejor esta yo se la tendría que hacer a Eduardo nada más, pero decir, ¿tú te consideras licenciado en ciencias de la Tierra o te consideras oceanólogo, Eduardo? ¿Y por qué? ¿Qué diferencia encontrarías tú? ¿Qué pregunta tan filosófica, José Luis? Definitivamente me consideraría como licenciado en Ciencias de la Tierra. ¿Y qué diferencias encuentro esto con un oceanólogo? Bueno, que el oceanólogo tiene una formación específicamente para estudiar el océano, ¿no? O un hidrólogo, por ejemplo, para estudiar agua continental. Entonces, muchas veces para los oceanógrafos son nuevas, por ejemplo, las diferentes interacciones que hay, por ejemplo, ciencias acuáticas y el espacio, ¿no? Entonces, bueno, en la carrera vimos que gran parte del agua que está en los océanos del planeta es de origen espacial y, en fin, diferentes cosas, ¿no? Entonces, yo diría que la particularidad de un licenciado en Ciencias de la Tierra es la capacidad de interdisciplina, de cómo abordas un problema científico. Exacto. Bueno, esa es una pregunta que me parece muy clara y creo que una de los comentarios también que hay que decía, entonces se puede campechanear. Pues yo pienso que sí, o sea, en el plan de estudios, a lo largo del plan de estudios, pues hay que tomar lo que a uno le esté haciendo falta y en ese sentido, la oferta es tan amplia en una licenciatura de este tipo y en una licenciatura hermana que va en la misma escuela que es Geografía Aplicada y en muchas otras licenciaturas que están en la universidad y en otras universidades del país y del mundo, que uno podría ir campechaneando
lo que vaya necesitando para enfocar bien sus intereses y su formación profesional, ¿no? En ese sentido. Y una cosa que también creo que es muy interesante cuando mencionabas tú, Eduardo, el antropoceno, ¿no? Que a lo mejor si nos ponemos a discutir con un geólogo, los geólogos podrán tener sus reservas, pero nadie tiene reservas en el sentido del impacto que ha causado la humanidad sobre el ambiente. Y esto, pues, abarcan todas las esferas, ¿no? Abarca las 5 orientaciones que tenemos, ¿no? Y el antropoceno yo creo que es un paradigma para las ciencias de la Tierra, para entenderlo y para abordar estos problemas desde una perspectiva multidisciplinaria, pero en la cual lo que se trata es de identificar las distintas relaciones entre las esferas que constituyen un solo sistema, que es a la Tierra, ¿no? En fin, ya no quiero echar más rollo, pero sí me provocó los comentarios de Eduardo. Blanca, ¿quisieras tú agregar alguna otra pregunta que nos hayan hecho? Bueno, nada más responder muy generalmente porque hay varias preguntas en este sentido. Yo creo que ya todo el mundo quiere estudiar ciencias acuáticas después de escuchar a este panel. Y claro, pueden cambiar de orientación, pueden tomar materias de las orientaciones que quieran, aunque estén en una orientación. De eso no hay problema. Si se fijan bien en el plan de estudios, ya ahí pueden ver que a partir del 4º semestre pueden tomar las materias optativas que ustedes consideren. Pero hay una pregunta que hace alguien que me parece interesante y que es para los 3. ¿Cuál ha sido la experiencia más grata y también las más desagradable que han vivido gracias a su área de estudio? Tienen 10 segundos para pensar. Ya que estamos con Eduardo, seguimos con Eduardo. Gracias, Blanca y José Luis, y bueno, Elsa y Ana también. Yo creo que una de las experiencias más gratas, o por lo menos que más me marcó, digo, ya que estamos en la INCIP y hablando de la licenciatura, durante la licenciatura definitivamente fueron, es chistoso, pero unas prácticas de campo de la materia de hidrogeología. Y digo que me marcó porque fuimos a este lugar que se llama Las Lagunas de Montebello en Chiapas, que es un lugar increíblemente bello. Tenemos mucha suerte en México, por cierto, de tener todo lo que ustedes quieran. Bueno, glaciares ya casi no. Pero me marcó la belleza del lugar, entender cómo funcionaba el sistema de las lagunas de Montebello. Y menciono esta como situación en particular porque también hubo una experiencia, digamos, agridulce, que hay unas lagunas preciosas en Montebello y hay otras que están fuertemente impactadas por el humano, o sea, por nosotros. Y entonces vas de unas lagunas azules, claro, turquesa, como si estuvieras en el Caribe, a unas lagunas verdes, estancadas, súper eutrofizadas. Entonces es una experiencia agridulce porque dices, ahí te das cuenta, ¿no? De si estamos cambiando el planeta y lo estamos cambiando rápido y nuestro país también está siendo afectado. Entonces, bueno, me tocó muestrear en las lagunas bonitas y me tocó muestrear en el agua estancada que olía a azufre y a materia orgánica no descompuesta o en descomposición en pleno proceso. Entonces, bueno, como les comparto esta situación agridulce, ¿no? Durante mi formación. Gracias, Eduardo. Ana, ¿qué nos comentas? Para mí una de las experiencias gratas ha sido la oportunidad de conocer a muchos en el campo, en mi campo de oceanografía y ver su disposición a cooperar y a colaborar. La academia es un área muy competida, entonces a veces es difícil y es competida por recursos, el obtener los recursos para poder hacer tu proyecto, etc. Entonces el ver que hay disposición ahora y de hecho ver que es un requerimiento ahora de colaborar y de hacer las cosas juntos en un ambiente multidisciplinario, para mí ha sido muy, muy grato ver.
y ver que en realidad los científicos están abiertos a ello. Una de las más desagradables ha sido el cuestionamiento a la ciencia y el ataque a la ciencia que ha habido recientemente, sobre todo a la ciencia del cambio climático. No sé cómo se vea en México, pero por lo menos en todo lo que es el mundo anglo, Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, etcétera, ha sido un ataque muy fuerte a lo que es la ciencia climática, precisamente por todos los intereses que toca, de la parte de los hidrocarburos, etcétera. Eso para mí ha sido algo bastante triste, en donde mi recomendación ahí es una de las cosas que por lo menos a mí me faltó en mi formación y que debe de ser enfatizado, es el poder de comunicación y de comunicación con el público para que puedan entender. Es algo que no nos enseñan y es algo muy importante. Y esto lo he aprendido últimamente en los últimos años, en donde hemos visto ese ataque, en donde hemos visto que no hemos tenido la habilidad realmente de comunicar la urgencia que tenemos de resolver los problemas del cambio climático. Sí, Ana, coincido totalmente contigo. El público en general todavía no entiende que el cambio climático pues, es el mayor peligro que enfrenta la humanidad y que ya está aquí, ¿verdad? Y sí ha sido, yo creo que responsabilidad de los que nos dedicamos a la ciencia, pero también los profesionales que se dedican fuera del ámbito académico, de no poder comunicar correctamente esa situación. Elsa, ¿tú qué nos comentas? La verdad pudiera hablar muchas cosas, obviamente, de lo mismo que me emociona el mar, pero no quiero tocar eso. Quiero hablar más bien de la gente también. En serio, una de las experiencias más agradables fue, en serio, llegar a la licenciatura en Ciencias de la Tierra y poder echar mi rollo de oceanografía. Y obviamente ver que eres capaz de emocionar a veces a la gente, ¿no? De transmitir eso y que hay gente con la que conectas bien fácilmente, hay gente que anda en esas mismas ondas raras que tú y que la emocionas y la entusiasmas y que quieren hacer muchas cosas, ¿no? Y que a pesar de que ya pasa tu tiempo físico junto con esa persona, sigues teniendo un montón de amistades, ¿no? De mucho, muy largo plazo. Entonces, se forjan relaciones humanas muy importantes y muy interesantes, ¿no? Y vas aprendiendo junto con esas otras personas a pesar de que están lejos. Y obviamente puedo hablar de Lalo y de Ana en ese sentido. Y una de las más desagradables que ocurre en la academia, también como mencionaba un poco Ana, es esa competitividad que hay. Y ahí sí me tocó pasar por una experiencia muy problemática que la verdad me estaba haciendo dudar de incluso quedarme en la academia. Esa era tal de repente la agresión que yo sentía, que no valía la pena, que no merecía estar en ese lugar, que tenía, que todo lo que hacía estaba mal y me hacía autocuestionarme, ¿realmente estoy en el lugar correcto? ¿Por qué me junto con esa gente que me está haciendo tanto daño y me lastima? Y como dicen, todo lo que no te mata te hace más fuerte. Y una vez saliendo de ese lugar, que cuando te das cuenta y dices, ¿por qué estoy aquí si no me siento a gusto? Me voy. Y me fui. Y obviamente fui lo doble o triple de feliz, ¿no? Pero es ubicar eso, ubicar lo que quieres, ubicar que si no estás en el lugar correcto, te tienes que ir. Te tienes que ir y dejar lo que aparentemente es toda tu vida, pero no importa. La vida se reconstruye y básicamente todo lo puedes volver a forjar y simplemente ir para adelante. Pues muchas gracias a los tres por esto. José Luis, ¿alguna otra pregunta? No, creo que ya estamos en el tiempo que habíamos fijado. Nada más es agradecerles a los tres, a Elsa, Ana y Eduardo, por su tiempo y por compartir sus comentarios. El video se va a quedar disponible en la página de la escuela para que lo sigan revisando. Nos faltan 2 sesiones más para ver 2 orientaciones más
que es Ciencias Espaciales y Ciencias Atmosféricas, que las veremos el día de mañana, más o menos en esta misma estructura. Yo creo que una de las cosas que podemos concluir también en esto, como en otras sesiones, es pues hay que acercarse a las instituciones, a las personas que trabajan en estos temas, preguntarles, incluso involucrarse de alguna manera en proyectos, que hay muchas opciones como esto de los veranos de la investigación de la Academia Mexicana de las Ciencias, y queremos también hacer un directorio de egresados o de personas que pudieran ser, digamos, personas que puedan ser consultadas acerca de algunos temas específicos o algunas dudas que puedan tener los estudiantes. Entonces, si no tienen ustedes inconveniente, pues los vamos a incluir en esta lista. Ya pondremos tu horario de trabajo, Ana, para que no te hablen a tus 3 de la mañana, ¿no? Pero esperaríamos que nos pudieran apoyar en todo esto, que creo que es en beneficio de la licenciatura y de la carrera y de la escuela y de la UNAM, ¿no? Pues nada, agradecerles a todos de verdad su tiempo, a todos los que nos escucharon. Esperamos que les haya servido esto, y si no los orientó mucho, por lo menos les haya creado las dudas de qué es lo que tienen ustedes que investigar, porque nadie les va a venir a ustedes a decir qué es lo que a ustedes les gusta. Entonces búsquenlo, hay muchas opciones, hay que moverse en esto, no les va a llegar nada sin esfuerzo. Así que, pues otra vez, mil gracias y nos vemos en la próxima. Espero que sea pronto. Muchas gracias, Eduardo, Ana, Elsa. Pues seguimos en contacto. Un agradecimiento al auditorio. Buena tarde. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego.